Buenas tardes, ¿cómo les va, queridos amigos? Hoy seguimos con la segunda parte de la séptuple manifestación del Espíritu Santo, que son los 7 Espíritus de Jehová que habíamos estado viendo de Isaías capítulo 11, versículo 2. Y toda esta séptuple manifestación se hace evidente en la vida de Jesús a través de su ministerio. Y entonces es interesante saber de que en él operaba todo el poder del Espíritu Santo para poder entender quién es entender un poco más quién es el Mesías, este enviado, este ungido de Dios en favor de los hombres. Mire, vamos a ver lo que nos quedaban 3 puntos, que era espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. En la parte donde dice espíritu de poder, bueno, en todos los evangelios es impresionante lo que Jesús hace a través del poder del Espíritu Santo, pero quiero leerle Lucas capítulo 5, versículo 16 al 26 inclusive. Lo voy a leer, yo sé que usted lo tiene, pero dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Un poder sanador se manifiesta en la persona de Cristo. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. O sea, rompen el techo. Esta era una casa alquilada, imagínense usted la paciencia de Jesús, tener que aguantar esto, ¿no? Por eso, cuando hablamos de pastores, necesitamos entender muchas de estas cosas. Pero le bajan a este hombre, con una soga así, bajan su lecho, con el hombre ahí. Y al ver, dice la palabra de Dios, al ver la fe de ellos, o sea, Jesús al ver la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Y nos habían aclarado que tenía el poder para sanar. Ahora nos habla de un poder que se extiende, mucho más que eso. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, o sea, a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. O sea, son dos cosas totalmente imposibles para los hombres, dar una orden a una enfermedad o dar una orden de perdón, un certificado de perdón a alguien. Estos son hechos divinos. Entonces dice el Señor: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en él para sanar, pero también estaba para perdonar pecados. Eso es un poder tan inmenso el que opera en el Señor Jesucristo, que muchas veces no dimensionamos la potencia de ese poder, porque nosotros estamos acostumbrados a cosas superfluas. Aunque seamos muy espirituales y ayunemos y oremos y entremos en la presencia de Dios y estudiemos la palabra y sintamos su gloria, ¿verdad? Que estemos realmente ungidos. Hermano, es tan poquito lo que nosotros podemos admirar y administrar de ese poder, porque nosotros tenemos muchísima experiencia natural. Siendo nosotros seres espirituales, tenemos muchísima experiencia natural. Y entonces está la gran diferencia con el Señor Jesucristo. Así que este poder se manifiesta en Jesús en una forma impresionante y es notable esto, ¿no? Entonces, mire, vamos a leer un poquito más ahí en Romanos capítulo 1. Nos explica un poco acerca de la justicia de Dios y de este poder.
Romanos capítulo 1, verso 1 al verso 5 inclusive, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, según la parte humana, él venía de la descendencia de David, que fue declarado, preste atención, Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. O sea, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús de que Él tiene poder. Él fue declarado Hijo de Dios con poder por medio del Espíritu Santo. ¿A través de qué? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Fíjense qué tremendo. Acá está dando testimonio el Espíritu Santo acerca de Jesús, diciendo que Él es declarado Hijo de Dios con poder por medio de ese testimonio. Y el testimonio del Espíritu Santo es verdadero. Él nunca miente, nunca engaña, nunca hace demasiadas cosas grandes mintiendo o agrandando, porque así no es Dios. Entonces nosotros nos descubrimos esta verdad muy fuerte, muy grande, que este espíritu de poder, según Isaías 11.2, actúa en el Señor Jesucristo. Y tenemos, por supuesto, Mateo 1.21, dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, tiene una facultad para salvar naciones enteras, el planeta entero. La facultad está en el Mesías, está en el Cristo, radica en la persona escogida por Dios, radica en el Hijo de Dios. Y entonces cuando nosotros hablamos de poder, sabemos que hay todo poder en Él. Él en un momento antes de irse dijo, porque me ha sido dado todo poder en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo que? Todo poder. O sea, ese poder no se circunscribe al planeta Tierra, si bien Él lo está trabajando mientras vive acá en la Tierra para salvación de los hombres. Este poder se extiende al primer cielo, que es donde estamos nosotros, al segundo cielo, que es el de los planetas, y al tercer cielo, que es el lugar donde está Dios. O sea, Él tiene todo el poder. De eternidad a eternidad, Él es Dios, y no hay poder sobre el poder de Dios. Jesucristo es ab eterno. Él es Dios todopoderoso. Así que estamos viendo que ese poder es impresionante. Después nos dice que también tendrá poder de un espíritu de conocimiento. Cuando habla de conocimiento, en el idioma griego es ginosko, que es conocer. Esta palabra habla de algo empírico, algo profundo. El conocimiento de Dios va más allá del común denominador que nosotros podemos ver en los hombres. Porque muchas veces se lo juzga a Jesús como hombre, y Él es verdadero hombre, pero la persona de Dios está pensando a través de Él, está fluyendo a través de Él, y entonces el conocimiento de Él es muy superior, muy, muy superior. Mire, en San Juan, capítulo 21, verso 17, acerca de cuando Jesús se vuelve a enfrentar con el apóstol Pedro, después de la resurrección, ocurre esta conversación, y entonces Jesús, ante la triple negación del apóstol Pedro, él hace una triple pregunta, y el capítulo 21, verso 15 al 17, dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí en el original griego son dos palabras totalmente diferentes. Una es la palabra agapao, de ahí viene la palabra agape, que es amor incondicional, devocional. Y Jesús le está preguntando: Pedro, ¿me amas incondicionalmente? ¿Me amas con un amor ágape? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que acá se traduce amo, pero dice: sabes que te quiero.
que es la palabra fileo, que es el amor filial. Ya no es el devocional, porque Pedro se da cuenta que ante la negación triple que hizo, él no califica para amar con devoción a su maestro. Nada más que la Reina Valera tiene este problemita que tiene que cotejar otras versiones para ver. Es muy buena, para mí lo mejor, pero faltan cosas para entender. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea, me agapao, dice el griego. Pedro le respondió, Señor, sí, tú sabes que te fileo. Está respondiendo con otra palabra, no tiene nada que ver con la que él demanda a Jesús a ver si Pedro tiene ese amor devocional. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Y que dice, ¿me amas? Y ahí Jesús cambia la palabra. Ya no dice, le pregunta si lo ama con amor ágape, sino le dice, Pedro, ¿me fileas? O sea, Jesús desciende, porque ve que Pedro no califica para el amor que necesita oír el Señor como primer lugar. Y entonces Pedro, lleno de vergüenza, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me ama? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, la vara de Jesús está muy alta para el ministerio. Aunque él tiene tolerancia con los futuros pastores, los futuros apóstoles que van a estar fluyendo, evangelistas, profetas, maestros, pero la demanda es fuerte. Apacienta mis ovejas. Así que lo importante es lo que dice el apóstol Pedro, Señor, tú lo sabes todo. O sea, tienes un conocimiento que ningún humano puede tener acerca de lo que es la persona del Mesías. Tú lo sabes todo. Y cuando hablo de eso, entonces me habla del conocimiento profundo, empírico, que el Espíritu de Dios coloca en la persona de Jesús. Así que vemos ahí operando una manifestación del Espíritu Santo en el apóstol Pedro, en el Señor Jesucristo. Y por último habla de temor de Jehová, espíritu de temor de Jehová. Y eso es muy interesante porque dice en Proverbios, lo tenemos en capítulo 8, versículo 13, dice la palabra del Señor, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal en todas sus expresiones, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. No me gusta, lo detesto. Esto sentía Jesús y esto siente Jesús por estas personas que practican estas cosas. Él ama a esas personas, pero esas personas con sus acciones no dejan de que la misericordia de Dios los alcance. ¿Por qué? Porque el Mesías tiene temor de Jehová, cosa que las iglesias están perdiendo. Las congregaciones en todo el mundo, lamentablemente los pastores no están haciendo discípulos, los pastores no están enseñando, están interesados en los eventos, en acciones sociales, en cosas que tengan que ver con apariencia, con burbuja, con efervescencia, pero la esencia de la palabra de Dios está muy por debajo de la demanda que Dios ha puesto para que le enseñemos. Usted recuerde bien que el objetivo es hacer discípulos. Así que dice, temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y ya cierro con Juan 8, verso 29, les quiero leer, donde habla el Señor Jesús acerca de esto que estamos hablando, del temor de Jehová. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fíjese, eso es temor de Jehová. Sí, pero Dios sabe que todos fallamos, yo lo entiendo, pero usted tiene que entender un poco más de la palabra acerca de la santificación, de que hay una experiencia crucial, crítica, después de su conversión, para librarlo de la potencia de maldad de su carne. Usted a la carne la tiene que crucificar para poder desarrollar después una vida de victoria.
Hay muchas cosas que hay que conocer, pero este es nuestro Señor. Así que, 1 de Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esta es la séptuple manifestación del Espíritu Santo. Espero que te haya servido, querido amigo, hermano, que Dios te bendiga, te guarde, y próximamente estaremos con algún estudio más acerca de la palabra del Señor. Suscríbete, es gratuito, puedes comentar y estamos a tu disposición. Espero que te sirva realmente de todo corazón. Bendiciones.